Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar acompañando este panel en migración, perfiles, flujos y procesos históricos número 1 en calidad de moderadora. En este panel van a participar Lady Yunek Vargas León de la Universidad Nacional Autónoma de México, María Gabriela Trompetero Vicent de Bielefeld Graduate School in History and Sociology en Alemania, y Carla Chacón de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados. Vamos a tener unas presentaciones de unos máximos 20 minutos. Nos estamos tomando el privilegio de usar un tiempo un poquito más extenso porque tenemos un panel de solo 3 presentaciones. Vamos a ser muy estrictas con ese corte y luego vamos a tener la oportunidad al final de las 3 presentaciones de tener una ronda de preguntas, de respuestas y de discusión entre la audiencia y también entre las panelistas. Les invito a usar la opción de preguntas y respuestas como una forma más organizada de plantear las preguntas, porque a veces en el chat se acumulan la información y es difícil darle seguimiento, mientras que si usamos la función de preguntas y respuestas, pues va a ser más fácil responder todos los comentarios que allí surjan. Entonces, bueno, le doy la palabra primero a Lady Yunek Vargas León, con una presentación titulada Migrantes calificados, refugiados en México, el caso de venezolanos en Ciudad de México. Bienvenida. Hola, muchas gracias, buenos días. Es un placer compartir este panel con puras mujeres. Les voy a compartir pantalla. ¿Ya la pueden ver? Sí. Ok, bueno, mi tema de investigación lleva por título La inserción laboral de migrantes calificados refugiados en México, y el caso que les voy a presentar en esta ocasión es el caso de los venezolanos en la Ciudad de México. Parto, como lo pudieron leer en el resumen, de que en la actualidad los migrantes calificados ya no solo migran por razones económicas, por razones de un mejor desarrollo profesional o de un mejor salario, sino que también están migrando de manera forzada laboral, en la que los migrantes también se mueven por amenazas a su vida, por la libertad o su seguridad. En el caso de los venezolanos, es uno de estos casos. Es un caso que se empieza a ver a partir del 2014, en lo que se puede hablar como de esta tercera oleada que viene hacia México de migrantes calificados por razones de crisis humanitaria y que también se cataloga como migrantes en tiempos de crisis. Desde un punto de vista teórico, yo hago una aproximación del tema a partir de los estudios críticos de la migración para poder hablar de los migrantes calificados como estos migrantes que son expulsados, retomando a Saki Asasen, expulsados por características con la creciente inestabilidad de riesgos económicos, políticos, sociales y ambientales. En el caso de los venezolanos, pues de crisis política, económica y social en el país. A partir de esto, retomo también un poco acerca de la biopolítica del refugio o la conceptualización que hacen desde los estudios críticos de la migración y el postestructuralismo de una idea de administrar la vida de las personas o de muchas personas a través de las solicitudes de asilo en muchos países, ¿no? Y el ejemplo básico podría ser Estados Unidos y la frontera norte con México. Desde la interseccionalidad, busqué hacer un análisis a partir también del reconocimiento de los orígenes de las personas migrantes, de su movilidad, de su agencia, y poder entablar un discurso acerca de su clase, su raza, la comprensión de sus causas específicas de movilidad y generar de qué manera transgreden o no a estas personas, ¿no? El género también es muy importante en el caso de los venezolanos y las venezolanas. ¿Por qué retomo el concepto de migración calificada haciendo un recorte solo desde la perspectiva de las personas que tienen un título universitario de licenciatura, maestría o doctorado? No tomo a los artistas y los deportistas porque entonces se abriría mucho más mi panorama y no terminaría la investigación a tiempo.
En el caso de la perspectiva que estoy tomando para la biopolítica, hacer el análisis de biopolítica y asilo, pues retomo que desde Foucault y otros autores, el dispositivo es la regulación migratoria, ¿no? La gestión de la vida de estas personas, a quién sí y a quién no otorgarles el refugio, de qué manera ellos acceden a la información para poder saber cómo solicitar el asilo en el país. Dentro del discurso, perdón, hablar del derecho de asilo, qué es el derecho de asilo, la figura de asilo, desde dónde nace. Hago un recorrido histórico para entender que al final, al principio, desde la Convención de Viena de 1951, el refugio nace para protección del hombre blanco del primer mundo europeo, ¿no? Entonces, cuando estamos al frente de países del sur global, de qué manera la figura del asilo se refiere a una práctica en el que los estados realmente garanticen protección, amparo y asistencia a las personas que lo soliciten. También es importante mencionar que, bueno, estas herramientas de biopolítica que se repiten o se aceptan a nivel internacional, pues no tienen un carácter vinculante y lo podemos ver en muchos estados alrededor del mundo, ¿no? Aunque hay políticas de protección internacional plasmadas en la Convención del 51, el Protocolo del 67, la Declaración de Cartagena del 84, y en los últimos años la Declaración de Nueva York y el Pacto de Marrakech, de qué manera estas sí o no realmente están protegiendo a las personas que lo necesitan. Dando un poco de análisis acerca de el asilo en México o la protección internacional desde México, para no hacerlo tan largo y solo les voy a explicar un poquito y de qué manera se les está dando el refugio a los migrantes calificados de nacionalidad venezolana en México, para tener el contexto, pero no tardaría muchísimo más de 20 minutos porque son 33 leyes las que convergen para poder solicitar asilo en México. Entonces, esa es otra cuestión dentro de la biopolítica, cómo este entramado de leyes se hace tan grueso y tan grande para que las personas no puedan acceder a él. O sea, una persona que realmente, no sé, no tenga el ejercicio o las redes migratorias para saber de qué manera se puede acceder a solicitar asilo, pues es un poco complicado. En México, la Comisión de Ayuda a Refugiados es la comisión que se encarga de asilo, asilo político, protección complementaria, refugio y da también visa por razones humanitarias. En el 2011 se reformó la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo. Está estipulada en el artículo 13, fracción 1 y 2, que es un refugiado, cómo se obtiene la condición de refugiado y de qué manera se puede solicitar asilo en México. El artículo 11 de la Constitución mexicana también aclara cómo puede acceder un migrante que solicite protección internacional y se basan principalmente en la Convención de Viena del 51 y la Declaración de Cartagena del 84. Es muy importante mencionar que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no tiene oficinas en todos los estados de México. Hay oficinas en ciertos estados, principalmente en las fronteras, y es también importante mencionar que en los últimos años se ha reducido el ingreso, o bueno, el presupuesto que se le ha dado a la comisión para hacer trabajo de ayuda de protección internacional. En el caso de los venezolanos, se les está concediendo la resolución positiva de refugio y visa por razones humanitarias, apegado a la Declaración de Cartagena de 1984, que nos dice que el reconocimiento de las personas que necesitan refugio para personas que huyen de sus países porque a causas de violencia, porque temen por su vida, libertad o seguridad y se ven amenazadas por la perturbación del orden público. Y la visa por razones humanitarias se les está dando o principalmente se les dio, anexado a una crisis de alimentos y desabastos en el país. Después de obtener el refugio o la protección complementaria, los venezolanos tienen derecho a una residencia permanente que les otorga el Instituto Nacional de Migración. Esta residencia otorga todos los derechos que tienen los mexicanos, excepto votar y ser votados. Bueno, para el contexto, los venezolanos que llegan a México, según la EMPOR, que es la encuesta para refugiados y solicitantes de asilo en México, el caso de los venezolanos, la principal causa por la que salen de Venezuela son situaciones derivadas de una crisis política y social que afecta tanto la vida económica como la garantía mínima de acceso a los servicios. Es por esto que se adscriben a la Declaración del 84.
El tránsito es de manera terrestre y aéreo, dependiendo de las personas. Muchos salen hacia Colombia, como lo hemos visto, y otros solo sus escalas son las escalas aéreas de la aerolínea por la cual vuelen. La llegada y destino a México son las ciudades principales en las que encontramos venezolanos de esta tercera oleada de migrantes en contexto de crisis. Es Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún. Y el proceso de llegada de las personas venezolanas que se insertan al contexto mexicano, de acuerdo a la política migratoria, es buena, pero tenemos que tener en cuenta que también los venezolanos en los últimos años han sido las personas que han sufrido más rechazos en las entradas en los puertos fronterizos, tanto de vía aérea como de vía terrestre. Han sido la tasa más alta en los últimos años era Colombia y ahora son los venezolanos los que están siendo rechazados. El rechazo, no tanto asociaciones como de la sociedad civil como mismos migrantes que han dado respuesta, depende del agente de migración al que tú estés enfrente. O sea, si el agente de migración decide que puedes pasar, puedes pasar. Se les está violando los derechos humanos a las personas venezolanas en estos puestos fronterizos, se les pone en un cuarto de retención, no les deja comunicarse con su familia si tienen familia en México. Entonces, aunque el asilo y el refugio y la condición de refugiado está siendo muy benevolente con los venezolanos, también hay una parte en la cual los venezolanos están siendo regresados, porque no son deportados, no son admitidos y no se les dice por qué. Y lo único que se avala es que es una política migratoria discrecional y el Estado se guarda pues el derecho a decir si puedes entrar o no. También otro de los puntos importantes es que hay muchos agentes migratorios que han obligado a pagar para el acceso en los aeropuertos. Eso está documentado por algunas asociaciones civiles de venezolanos en México, en la cual mencionan que van de 800 a $1,000 lo que les están exigiendo a los venezolanos, sobre todo en el aeropuerto de Cancún y el aeropuerto de la Ciudad de México, son los aeropuertos que están documentados. Bueno, aquí están un poquito unos mapas de las rutas de migración venezolana. Los venezolanos que llegan a México no es un número tan grande como los que están en Colombia o en algunos países de Sudamérica, pero empieza a ser representativo. Ya en la última oleada somos 101, 648,000 venezolanos en México. Y bueno, las características principales de estos venezolanos que migran hacia México en esta oleada, pues son con altos niveles de educación, muchos de ellos con formación profesional calificada o altamente calificada, con altos grados de inserción en el mercado laboral. ¿Esto qué quiere decir? No todos los venezolanos que entran solicitan el asilo, pero una cantidad en los últimos años, del 2015 al 2017, se puede ver un aumento en las personas de nacionalidad venezolana que solicitan asilo para la protección internacional. Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para enero del 2020 ya los venezolanos ocupaban el número 3 en los solicitantes de asilo o solicitantes de la condición de refugiado en México, aunque el número de solicitantes de refugio en México es muy pequeña, estamos entre los 5,000 a los 7,000 de todas las nacionalidades. Los venezolanos desplazan a los centroamericanos. Solo está por delante de los venezolanos Honduras y Cuba, y los venezolanos que son solicitantes de la condición de refugiado en los últimos años. En el año 2017 es el año donde hay más resoluciones positivas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para la condición de refugiados de venezolanos. Esto es importante porque si lo contrastamos con otros casos, en el caso de haitianos que entran en la misma oleada del 2015 al 2018, las resoluciones positivas, como las podemos ver, es muy baja. Y esto principalmente porque se considera o se consideraba que los venezolanos sí tenían como idea quedarse en México, y en cuestión de haitianos o centroamericanos todavía se sigue con el estereotipo de que siguen la línea para el norte. Entonces hay más como una coacción de no darles la resolución positiva para que desistan y regresen a sus países o puedan ser deportados. También es importante mencionar que en las últimas semanas, después de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a México, hay un gran número
de alcabalas del Instituto Nacional de Migración, en el cual se ha empezado a hacer una regulación, buscar documentos de regulación migratoria, y hay un número no muy grande, pero también se han deportado venezolanos, van entre 30 a 60 venezolanos que han sido deportados a Venezuela. Muchos de ellos no provienen de Venezuela directamente, ¿no? Venían de Perú o eran su segundo ruta migratoria. También es importante mencionar uno de los casos, o el último caso más relevante, es en el aeropuerto de Monterrey, que detienen a dos jóvenes que venían con todos sus documentos, con carta de invitación de sus padres, y se les retorna, ¿no? Entonces esto es bastante interesante e importante ver cómo la condición de refugiado o el acceder a la condición de refugiado en estos puestos fronterizos también dificulta un poco, o es importante ver de qué manera podrían ellos retomar esta información. Y ya para entrar como un poco más al tema, los factores asociados directamente con la inserción laboral de los migrantes refugiados con calificaciones de nacionalidad venezolana, es importante mencionar que estas personas no son un número muy grande en el caso de México, pero para el caso de los venezolanos, en la última encuesta del INEGI, los refugiados y las personas solicitantes de asilo se encuentran en el número 2, solo detrás de los guatemaltecos, que tienen un empleo con relación a su carrera profesional. Esto es importante mencionarlo porque muchas de las personas que yo entrevisté, aunque trabajé con una N pequeña por ser un estudio de caso, respondían que solo podían acceder a un trabajo formal hasta que se les daba la condición de refugiado. ¿Esto qué quiere decir? Que durante el proceso de refugio o durante el proceso de la solicitud de asilo, la mayoría de ellos se insertaban en trabajos informales. Esto precisamente porque para solicitar refugio o en el proceso de solicitar refugio ante Comar, los y las venezolanas no tienen un documento que les acredite de manera administrativa que están en un proceso para conseguir la condición de refugiado. Los migrantes calificados, también el porcentaje de los refugiados y solicitantes de asilo que trabajan se encuentran en el norte del país y en el centro principalmente, y son los que tienen un ingreso per cápita más alto. También es importante mencionar que estos espacios o vacíos jurídicos que tiene el solicitar asilo y la condición de refugiado hacen que la informalidad que ofrece el mercado laboral en México, que es muy grande, pues sean capitalizados o se haga uso de su agencia en ocasiones los migrantes para permear o permitir trabajar, porque tanto la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Trabajo no convergen para que estas personas en su proceso de obtención del refugio puedan acceder a otro tipo de trabajos. Bueno, es importante también mencionar que la tasa de empleo de las personas refugiadas venezolanas, estando en Venezuela, era el 90.4% y llegando a México era del 73.5%. Entonces, es un nivel más bajo de los que se desarrollan profesionalmente en su carrera. Eso es una de las cuestiones que más observé en las entrevistas. La mayoría se subemplean en el sector servicios. También es importante recalcar que ahí es una de las cuestiones que este puente, ¿no? Que la mayoría de ellos no migran no porque no tengan trabajo, sino porque las otras causas que mencioné anteriormente. El porcentaje de las personas que refugiadas y solicitantes de asilo en general es el 58.3%. Esto quiere decir que es muy bueno del número de refugiados que obtienen o tienen empleo, pero no todos son de manera formal. Entonces también hay que buscar un poco más dentro de las estadísticas cuál es el número de este 58%, cuál es el porcentaje que es formal y cuál es el porcentaje que es informal. Y bueno, ya para empezar a cerrar, mi investigación trabaja con una N pequeña, es una investigación hecha en tiempos de COVID. Me acerqué a los grupos tanto de venezolanos como haitianos y guatemaltecos a través de Internet. En el caso de los venezolanos, por compartir la nacionalidad fue mucho más fácil el contacto con ellos a través de Facebook. Yo hice mi investigación la transité del campo offline al campo online. Y bueno, la investigación consideraba los casos como unidades empíricas y
desde el punto de vista empíricamente relevantes, estableciendo unidades de análisis en el transcurso de la investigación con relación a la inserción laboral, a la discriminación, al género, a la inserción laboral y hacer definiciones existentes a partir de las experiencias de los propios migrantes y desde su agencia. Te queda 1 minuto y medio. Ok, y para allá la construcción del rapport fue a partir del uso de plataformas de redes sociales, con metodología participante y entrevistas a través de Zoom. Y ya para finalizar, les leería solo una de las partes de las entrevistas de Diana, de 35 años, que dice: cuando llegué a México comencé a trabajar en un restaurante donde trabajaba un conocido como mesero, yo trabajé como garrotera, que es los que recogen los platos, durante 6 meses y después cambié a otro restaurante en una mejor zona. Igual trabajé allí por 7 meses, todo mientras tenía los papeles para poder trabajar legal aquí en México. Firmaba por suerte en la Comar los martes, que era el día de su descanso. Y pues por mi parte sería todo. Si algunos quieren más información, aquí está mi Twitter y el correo, si quieren bibliografía o alguna otra información que ya no pude extender. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leire. Ahora vamos a cederle la palabra a María Gabriela Trompetero Vicent, con un trabajo titulado La respuesta colombiana ante el fenómeno venezolano de movilidad humana, más allá de los procesos de categorización convencionales. Son 20 minutos. María Gabriela, te voy a avisar al minuto 18. Ok, disculpen, no había activado el micrófono. Un momento. Ok, bueno, primero que todo me gustaría agradecer a los organizadores por la oportunidad y reunir a diferentes expertos sobre distintos temas venezolanos, tanto dentro del país como desde la diáspora, ¿no? Yo voy a seguir un poco el tema que ya venía tratando Lady, pero ahora vamos a movernos hacia Colombia. Hagamos un viaje de México a Colombia. Este viaje de investigación comenzó hace un par de años, durante mi primera investigación de campo en Colombia, cuando indagaba sobre las respuestas estatales al fenómeno de movilidad más grande que América Latina había visto en su historia contemporánea, la crisis migratoria venezolana, que ya es el segundo flujo forzoso a nivel global después del sirio, con más de 5.6 millones de venezolanos. Al entrevistar a algunos funcionarios colombianos de distintas instituciones migratorias, este tipo de perspectivas me llamaron la atención. El principal objetivo del Estado colombiano es integrar social y económicamente a los migrantes venezolanos. Por eso preferimos tratarlos solo como migrantes y no como refugiados por diferentes razones. Más tarde, encontraría un gran interés al mirar otras perspectivas y escuchar cómo la Organización de los Estados Americanos, múltiples organizaciones de defensa de los migrantes e incluso las notas de orientación del ACNUR del 2018 recomendaban no solo otorgar protección internacional a los venezolanos, sino, en algunos casos, también el estatus de refugiado por prima facie, debido a los motivos de huida de los venezolanos en el marco de la Declaración de Cartagena, que extiende la definición de refugiado de la Convención de Ginebra del 51 y el Protocolo del 67 a personas que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violaciones masivas de los derechos humanos u otras circunstancias que han alterado gravemente el orden público, como también lo mencionaba Ley. Esta definición se adecua perfectamente a la razón por la que la mayoría de los venezolanos salen del país por la emergencia humanitaria compleja que todos conocemos. Este choque de perspectivas de los diferentes actores que componen el sistema de régimen migratorio y de refugiados colombiano, regional e internacional me llevó a preguntarme, ¿cómo es el proceso de categorización de las personas móviles transfronterizas por parte del Estado colombiano en el caso del fenómeno migratorio venezolano en Colombia? País que alberga el 30% de la población venezolana que ha salido en los últimos 6 años con 1.7 millones de venezolanos, lo que representa el 3.4% de su población. Si bien mi trabajo explora todas las formas de categorización posibles como migrante, migrante pendular, migrante de tránsito, refugiado, migrante regular e irregular, el día de hoy me enfocaré en la dicotomía migrante-refugiado. El método utilizado para desarrollar esta investigación es análisis cualitativo de documentos oficiales
y entrevistas con distintos actores del régimen migratorio colombiano. Ahora bien, ¿qué dice la literatura sobre las categorizaciones binarias migrantes versus refugiados? En los estudios sobre migración forzosa he podido identificar dos grupos con dos enfoques contrarios en relación al tema de las categorizaciones binarias o dicotómicas de las personas que cruzan fronteras. Un grupo con un enfoque legal, conformado principalmente por abogados y defensores de los derechos humanos, que abogan por mantener las diferencias entre migrantes y refugiados, pues es una ventana de oportunidad para dar protección a al menos unas pocas personas con necesidad de protección internacional en un mundo con políticas migratorias de cierre como la securitización y la militarización de las fronteras cada vez mayores. El otro grupo, en el que me enfocaré, ofrece una perspectiva diferente que sostiene que es necesario repensar el dicotómico pensamiento que clasifica a aquellas personas que cruzan fronteras y se debe dar más bien un enfoque de acceso de derechos y disminución de desigualdades. Ahora, enfocándonos un poco en este segundo grupo, les muestro un par de ejemplos de qué dicen estos autores. Robertson propone repensar la categorización de los migrantes como la creación de un estatus, para encontrar una manera de reflejar cómo los estatus de los migrantes son construidos, son múltiples y son inestables. Propone considerar el estatus de los migrantes no como una categoría en sí misma, sino como una creación de estatus. Es por ello que mi pregunta de investigación me enfoco en esos procesos de construcción de categorías más que en las categorías en sí mismas. Por su parte, en cuanto al tema de la percepción pública de los refugiados, Schmidt nos dice que en los discursos en los medios los refugiados se entienden como personas necesitadas de ayuda que se han convertido en víctimas de la violencia y que han perdido su papel de actores independientes o son vistos como causantes de problemas como la criminalidad, el terrorismo y la sobrecarga del estado de bienestar. En general, se presentan como una masa anónima de personas que se expresan a través de metáforas como olas, corrientes y términos similares. Otro punto son las tensiones sociales que puede causar la dicotomía en referencia a las comunidades de acogida. Sobre esto, Setter nos muestra un estudio de The Wall, donde en el contexto de un desastre de hambruna en el oeste de Sudán, se emplea un programa de distribución de alimentos con una categorización prescriptiva de los refugiados. Dado que las exigencias no conocían el contexto étnico y cultural, generaron un conflicto entre refugiados y anfitriones, agravando la crisis, pues solamente se apoyó a un grupo de estas personas, a los que eran considerados como refugiados, ¿no? Cuando los otros también tenían una serie de necesidades. En el caso colombiano, por ejemplo, por tratarse de una migración sur-sur, encontramos que muchos venezolanos llegan a zonas bastante vulnerables, que ya contaban con problemas estructurales, de violencia, pobreza, por lo que si los locales ven más apoyo al venezolano por ser refugiado o incluso migrante más necesitado de los ojos del Estado o la agencia internacional que entrega la ayuda, aun cuando los locales también padecen de estos problemas, se elevan las tensiones sociales por esta diferenciación. Y por último, me gustaría mostrar un libro reciente de la autora Hamming del 2021 que argumenta que la dicotomía migrante versus refugiado es una ficción legal porque todo lo que sabemos sobre la gente que decide moverse sugiere que sus motivaciones y experiencias de vida son mucho más complicadas que cualquier binario o incluso que un continuo pudiese bancar completamente. Ahora bien, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado colombiano? Si bien Colombia es firmante de la Declaración de Cartagena y la ha incorporado en su legislación migratoria, los gobiernos colombianos no han reconocido a los venezolanos, y digo gobiernos porque estoy hablando de Santos a Duque, no han reconocido a los venezolanos como refugiados por prima facie, es decir, como reconocimiento del grupo sin proceso individual. Como lo recomiendan los grupos y organizaciones previamente mencionados, sino que según lo que yo sostengo, mi argumento, Colombia ha encontrado alternativas para superar los problemas de este pensamiento binario previamente explicado por distintas razones. Bien, la respuesta del Estado colombiano. Del 2017 al 2021 podemos hablar de unas políticas ad hoc, como el permiso especial de permanencia y sus distintas versiones, que le ha permitido a los venezolanos trabajar en ese país y acceder a la oferta institucional del Estado por 2 años. En este sentido, ya se ve una respuesta que no los categoriza como migrantes convencionales, pues de serlo, tendrían que los venezolanos aplicar a una de las visas que ofrece el Estado colombiano, que tienen altos valores monetarios, exigen contratos de trabajo y una ruta burocrática muy compleja, ¿no? Entonces aquí vemos cómo ya se empieza a ir más allá de la categoría tradicional del refugiado. No obstante, el permiso especial de permanencia también cuenta con una serie de limitantes como su temporalidad, solo dura 2 años, y que no representa un puente para adquirir posteriormente la residencia permanente.
Además, para adquirirlo es necesario haber sellado pasaporte, situación bastante compleja por la conocida dificultad que enfrentan los venezolanos para obtener este documento. Esta exigencia de documento para entrar a Colombia, aunada al empeoramiento de la crisis venezolana que obligaría a millones a seguir saliendo del país, aumentaría drásticamente el número de venezolanos en situación irregular entre 2018 y 2020, antes de la pandemia, como lo mostraré en la lámina que sigue. Pero primero me gustaría también mencionar una respuesta al Estado colombiano, que fue el otorgamiento de la nacionalidad colombiana por nacimiento a más de 24.000 hijos de padres venezolanos que han nacido en Colombia desde el 19 de agosto de 2015, y a los que nazcan hasta que la situación en Venezuela mejore. Pues estos niños estaban en riesgo de patria, porque como sabemos, las relaciones consulares entre Venezuela y Colombia son inexistentes. Aquí vemos cómo se da entonces un salto mucho mayor en el proceso de categorización legal, donde se cambian el estatuto de los niños migrantes a niños con nacionalidad colombiana. Este ha sido un gran paso, pues en Colombia la nacionalidad se adquiere principalmente por el principio jus sanguinis, que otorga la nacionalidad a los niños solo cuando uno de los padres es nacional colombiano. Esta es la gráfica que les mostraba, donde vemos ese cambio, ¿no? Cómo se invierte la cantidad de venezolanos irregulares en Colombia, que sería la línea verde, cómo sube a mediados del 2018, y la línea de los regulares se mantiene, pero vemos entonces ese aumento de venezolanos en situación de irregularidad, por lo que ya les mencioné, y actualmente existe casi 1 millón de venezolanos en Colombia en situación irregular. Ahora bien, ¿cómo funciona el refugio en Colombia y por qué esto ha sido un reto tanto para el Estado como para los migrantes? Como se observa en la tabla, son muy pocas las solicitudes de asilo de venezolanos en comparación al total de venezolanos del país por distintas causas. Primero, la infraestructura institucional para procesar la solicitud de asilo y aplicar la declaración de Cartagena en la práctica es muy débil, lo que genera retrasos prolongados en el procesamiento de refugiados y un desincentivo resultante para reclamar tal estatus, incluso entre aquellos que califican bajo la ley aplicable. Esta falta de capacidad institucional puede entenderse al ver que Colombia pasó de tener 82 solicitudes en 2015 a 10.400 en 2019, y actualmente casi 20.000 solicitantes de refugio venezolanos están esperando por una respuesta. También, el proceso para aplicar el refugio en Colombia cuenta con una serie de desafíos muy grandes para el solicitante. Dar la condición de refugiado a una persona requiere completar una serie de trámites burocráticos, ya que la decisión se toma individualmente por ley, lo que alarga el proceso. Cuando una persona en Colombia solicita la condición de refugiado, esa persona recibe un salvoconducto mientras se procesa la condición. Este periodo puede durar entre 2 y 3 años. Si bien la CONARE, la institución encargada de procesar la solicitud de refugio, es la encargada, como digo, de hacer como los primeros pasos burocráticos, es la Oficina de Migración Colombia encargada de emitir el salvoconducto. Y esto genera trabas burocráticas que hacen que el proceso sea tan largo. Además, no existe una declaración oficial que indique si durante este tiempo el solicitante puede trabajar o no. Estos factores generan incertidumbre para la persona, que la obliga a buscar otra opción de más fácil acceso, como lo fue hasta ahora el PEP, el Permiso Especial de Permanencia. Ahora bien, ¿qué pasa en el año 2021? Hay un nuevo enfoque. Con el paso de los años y al entender que la migración venezolana tenía cada vez más vocación de permanencia, en la medida en que la crisis de Venezuela no mejoraba, pues antes no se entendía que era un fenómeno migratorio prolongado y las autoridades en Colombia pensaron que la situación en Venezuela mejoraría más rápido, digamos. Además de las limitantes del PEP que ya les mencioné, y empieza a cobrar más peso, o sea, todos estos puntos empiezan a cobrar más peso, además de que ya estamos hablando de casi 1 millón de venezolanos en situación irregular, lo que por supuesto es un riesgo, un reto gigante tanto para los venezolanos en Colombia, sus familiares, como para el Estado, teniendo a las personas invisibles, no manejar información sobre ellos, sin saber a qué se dedican, qué hacen, un proceso de caracterización, y por supuesto estas personas obligadas a trabajar en mercados informales, y todo lo que conocemos del problema de la irregularidad, ¿no? Muy bien, por ello, Colombia crea el Estatuto de Protección Temporal este año para personas de Venezuela. Con este decreto, la categoría ya va mucho más allá, ya que vemos cómo la categoría se transforma, ese proceso de categorización se transforma y se expande y se acerca aún más a un enfoque de protección y a una respuesta a un fenómeno migratorio prolongado. No obstante, se aclara que el estatuto no equivale al reconocimiento de la condición de refugiado. Y esto es importante considerarlo
porque los refugiados no pueden ser devueltos a su país por el principio de no devolución, pero tampoco pueden volver a Venezuela porque su vida estaría en riesgo. Entonces hay que ver todas esas dinámicas. El decreto reconoce que los venezolanos están huyendo principalmente como resultado de una compleja crisis humanitaria y se enmarca en un enfoque de protección y derechos humanos. ¿Quién puede aplicar? Todos aquellos venezolanos que hayan entrado al país antes del 31 de enero de forma regular o irregular. Y también pueden aplicar los solicitantes de refugio cuya solicitud aún no ha sido procesada. Además, todos los venezolanos que entren a Colombia en los próximos 2 años de forma regular, es decir, sellando pasaporte, que ya sabemos el gran reto de este tema para los venezolanos, también podrán aplicar. Esta regularización es muy importante, pues le permitirá a los venezolanos durante 10 años acceder a los sectores educativos, de salud y al mercado laboral colombiano. Permitirá la caracterización de estas personas para el posterior diseño de políticas públicas, pues no se sabe realmente quiénes son estas personas, qué hacen y cómo pueden contribuir de esta manera con Colombia en sus diferentes áreas. Y muy importante, da la posibilidad de adquirir residencia permanente después de cumplir con el tiempo necesario. Y el tiempo que estas personas ya llevaban con su permiso especial de permanencia les suma para llegar a estos 5 años de residencia en Colombia y así poder obtener su residencia permanente, que luego les puede dar el paso a la nacionalidad colombiana. Ahora bien, obviamente hay limitantes y críticas. A pesar de que ha sido felicitado por Filippo Grande, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por muchos actores a nivel internacional, tiene sus fallas. Primero, es lo que yo pregunto, ¿qué pasará con las personas que hayan ingresado a territorio colombiano de forma irregular? Ya sabemos el tema de los pasaportes, después del 31 de enero, evidentemente, si bien, claro, se regula a casi 1 millón de personas, vamos a ver que igual no es que se va a eliminar por completo esa regularidad, porque la gente va a seguir obligada a pasar, más aún en el contexto actual de apertura unilateral por parte solo de Colombia de la frontera colombo-venezolana. Los refugiados deben renunciar a su solicitud de refugio una vez que hayan sido aprobados por el estatuto. Esto ha sido también criticado por distintas asociaciones de migrantes o de los defensores de los derechos humanos. Y uno de los requisitos para poder adquirir el permiso es no tener procesos administrativos judiciales o migratorios en curso en Colombia o en el exterior. Es decir, una investigación abierta donde no se haya tomado decisión sobre la inocencia o no de la persona. Esto ha sido criticado por instituciones como de justicia. También se ha criticado que la institución Migración Colombia tendrá excesiva discreción a la hora de definir quién puede y quién no puede obtener el permiso. Ha sido creado por decreto y no por legislación, es decir, si el año que viene, digamos, ganar en Colombia un presidente que no es tan amigable con los migrantes y refugiados, pues lo puede eliminar, porque no es ley, es decreto. Y por último, me gusta traer esta frase de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que felicita a Colombia por el estatuto, pero observa con preocupación la falta de medidas a mediano y largo plazo adoptadas por los estados, no solo por Colombia, los estados de acogida para poblaciones de personas refugiadas y desplazadas, ¿no? Que permitan su integración, en particular en cuanto al acceso y goce efectivo de los derechos. Un poco para que veamos la discusión. Aquí si les interesa cómo va el proceso de registro. Hasta el día de ayer ya se habían registrado 1 millón de venezolanos y ya 729.000 han adquirido su cita para realizar luego el registro biométrico. Y según el presidente Duque, en las declaraciones durante la Conferencia Internacional en Solidaridad con la Migración Venezolana, para diciembre ya se estarían otorgando las primeras tarjetas de este permiso. Conclusiones preliminares. Por tratarse de un flujo mixto masivo que ha sucedido en muy poco tiempo, por la falta de un sistema de refugio preparado para manejar este flujo, así como la falta de marcos legales e institucionales migratorios para responder a esta crisis, más las características de la frontera que no mencioné, pero sabemos que la frontera colombo-venezolana es muy porosa y de difícil control. Entonces el Estado colombiano no puede, digamos, tener un control migratorio muy amplio de la frontera por su característica, por su longitud, más de 2.000 kilómetros. El Estado colombiano se ha visto obligado a negociar con distintos actores del régimen migratorio de refugio las categorías convencionales y crear políticas públicas creativas y alternativas con un enfoque de regularización e integración. Si bien ha sido criticado por varios sectores que en este contexto los venezolanos no sean considerados como refugiados, es necesario considerar los problemas que trae consigo esta caracterización en un contexto como el colombiano. Pareciera, porque esto es un work in process, todavía no he terminado este estudio, que la estrategia del Estado colombiano se alinea con esos planteamientos encontrados en la revisión literaria que problematizan el pensamiento binario, lo que me parece bastante llamativo en el contexto migratorio global actual.
Quedan Sí. 2 minutos. Ok, ya casi termino. Si bien el estatuto no está exento de retos y dificultades, pienso que más allá de mirar la categoría en la que se inscribe la persona que cruza las fronteras, la discusión puede ir más orientada hacia los derechos a los que estas personas tienen acceso y que en efecto se cumpla con lo que promete el estatuto y que se superen las fallas previamente mencionadas. Además, en un contexto global de externalización del control migratorio, securitización y militarización de fronteras, o retorno forzoso, el esfuerzo, perdón, de que casi 1.8 millones de personas sean regularizadas por 10 años en un país como Colombia, que vive actualmente una fuerte crisis a nivel político, económico y social, debe ser resaltada sin dejar de hacerle seguimiento a sus vacíos y sin dejar a un lado pues el creciente contexto de xenofobia que tenemos en la región y el impacto que eso tiene también en cómo el Estado negocia estas categorizaciones. Por último, con este estudio propositivo no pretendo de ningún modo que se elimine la categoría de refugiados o que se reescriban algunas de las convenciones que ayudan a darle protección a miles de personas que cruzan las fronteras internacionales. Pienso que esta es una herramienta súper importante para defender a aquellos que lo necesitan. De hecho, considero que es necesario que el régimen de refugio colombiano se mejore y fortalezca, pues es bastante deficiente, sobre todo porque este estatuto solo aplica para los venezolanos y no podemos dejar desprotegidos a las otras nacionalidades que estén en su derecho de solicitar refugio o asilo también. No obstante, pienso que como académicos estamos obligados a hacer sentido en los fenómenos sociales y cuando estos muestran una serie de problemáticas siguiendo los conceptos tradicionales, es necesario repensar las bases conceptuales y teóricas para pensar en posibles soluciones basadas en la investigación científica y creo que estas deben ir más allá de los binarios aquí mencionados. Muchas gracias. Y bueno, estaré atenta a las preguntas. Muchas gracias, María Gabriela. Ahora vamos a tener en la presentación de Se me fue la señal. ¿Me escuchan? Sí, es Masaya la que se quedó congelada. Pensé que había sido yo. Okay. Les compartí pantalla, ¿la pueden ver? Ok, perfecto. Esperamos unos segundos por Masaya. A ver si se puede conectar. Bueno, todos sabemos las dificultades de conexión, servicios públicos y todo eso que afrontamos y vamos a darle continuidad. Cuando regrese, cortamos un pelín y seguimos. ¿Okay? Mi nombre es Carla Chacón, formo parte del Instituto de Estudios Avanzados IDEA. Esta presentación, este trabajo es realizado junto a otros compañeros, yo Dávila, y además también comparto el rol de, o esta investigación se pudo realizar a través de REACIN, ¿no? La denominamos cambios en la movilidad en tiempos de crisis, migración de venezolanos hacia Colombia, Ecuador y Perú. Para eso es preciso tener algunas cuestiones en consideración. Ya, esperen un segundo. Que no sé qué pasó. Okay. Identificamos distintas olas migratorias, tal cual como lo hemos mencionado, ya hay autores que las definen, claro, varían entre fechas y caracterizaciones de las olas migratorias. Sin embargo, nuestro estudio se centra en la última ola migratoria que identificamos, que nosotros la pautamos del 2015 hasta ahora, ¿no? Estas olas migratorias tienen rutas, destinos característicos propios, ¿no? Que las definen. Además, esta última ola migratoria, tal como los menciona mi compañera anterior, tiene un gran impacto en los países vecinos. Las olas migratorias anteriores tienen como destino el norte, en esta oportunidad es migración sur-sur, ¿ok?
Por otra parte, la migración dejó de implicar el abandono de la comunidad, las familias o amigos, para convertirse en la extensión de los núcleos sociales vitales, lo que está relacionado con la reproducción social en tanto la sociedad de destino como la sociedad de origen, ¿ok? Pero además es cuestionado el término o la interpretación de cambios sociales tanto en una sociedad como en otra. Se trata de un intercambio complejo de símbolos y significados que repercuten tanto en el origen como en el destino. Cuando hablamos de migración y movilidades, no es un proceso lineal, ordenado, salimos de Venezuela para llegar a nuestro destino, que será el resto de nuestras vidas. La migración, en términos generales, en términos globales, ya no es así. Se identifican distintas formas de migración y movilidad, tanto migración circular, movilidad circular, pendular, migración de choque, entre tantas cosas, tantos tipos de migración que nos permiten cuestionarnos precisamente o enriquecer los conceptos de movilidad y migración. El caso venezolano no está exento de esto. De hecho, en algún momento nos planteamos si precisamente llegó un poco tardía a nuestros imaginarios, ¿ok? Porque bueno, el sur precisamente se caracteriza por esa movilidad debido a nuestras condiciones generales y bueno, se van exacerbando según periodos, evidentemente. Pero en general el sur se está moviendo, se ha movido durante mucho tiempo, ¿ok? El sur, de hecho, del mundo. Para eso tenemos, por ejemplo, autores como Canales, un mexicano que trata el tema de migración, que nos dice, a diferencia de épocas anteriores, en las coyunturas actuales en las migraciones internacionales no solo se han intensificado, sino que también se han extensificado, diversificándose en sus orígenes, destinos, modalidades migratorias y perfiles de los sujetos involucrados como resultado del cúmulo de procesos que denominamos globalización. Con esto no queremos minimizar el proceso migratorio venezolano para nada, como normalizarlo o tal cual minimizarlo, sino lo que queremos es precisamente vincularlos a procesos globales que además nos permiten compararnos, vernos también en otros procesos, como que estudiarnos de distintas maneras, ¿no? Que a nuestro parecer es bastante importante. Ahora, esto es como en términos generales, los términos conceptuales. Ahora pasamos, esto es una investigación que nace precisamente de la recolección de datos cuantitativos desde agencias internacionales. Realmente el aporte de los datos ha sido desde Colombia, Ecuador y Perú, los institutos nacionales de investigación, policías nacionales, migraciones, que han tenido, nos han apoyado en el suministro de los datos. Nosotros, los venezolanos, no tenemos los datos oficiales que nos permitan verificar la migración o la entrada, al menos el saldo migratorio, entrada y salida de venezolanos del territorio nacional. Sin embargo, bueno, hemos tenido distintas formas de aproximarnos. Por otra parte, también nos apoyamos en una investigación cualitativa en las zonas populares de Caracas, donde pudimos observar cómo la población de hombres jóvenes entre 20 y 29 años básicamente desapareció de la zona debido a la migración venezolana. ¿Okay? Entonces, eso nos permite contextualizar esta investigación desde la sociedad de origen a través de la fusión o triangulación de distintos tipos de datos. ¿Okay? Ahora vamos a pasar rápidamente a mostrarles básicamente el comportamiento de datos básicos sobre la migración. Comenzamos con, por ejemplo, el flujo migratorio de venezolanos de Colombia 2012-2019. Solo vemos el pico que lo alcanzamos en el 2016. Posteriormente, ese proceso va disminuyendo. Entonces, aquí es importante mencionar, por ejemplo, el caso de algunos denominados o mediáticamente denominados retornados, ¿no? Que ahí entonces es cuando tenemos que insertar aspectos analíticos donde la migración no significa irse y no regresar. De hecho, en muchos casos observamos, al menos en el trabajo de campo, que los migrantes iban y venían, traían cosas para vender, se quedaban 2 o 3 meses arreglando la casa en dado caso y regresaban. O sea, había una intermitencia.
además que los destinos variados. Otro dato significativo que identificamos, al menos para caracterizar las rutas, entre otros, les traigo como los más emblemáticos, es por ejemplo el cambio de medio de comunicación utilizado, de medio de transporte utilizado para el desplazamiento. ¿Okay? Vemos cómo precisamente en el 2016 el puente Simón Bolívar, la salida por Cúcuta a pie, se incrementa vertiginosamente y el aeropuerto disminuye casi, básicamente desapareciendo. En los datos del 2020, evidentemente, fronteras cerradas, situación COVID, básicamente hablamos de un saldo migratorio de 60 personas anuales. ¿Okay? Entonces, por esa razón no aparece en la gráfica. Este comportamiento del cambio de medio de transporte para la salida de venezolanos es importante. De hecho, lo vemos en cosas tan básicas como la definición de la imagen de la migración en Venezuela. Antes del 2015, la imagen de la migración era el Cruz 10 del aeropuerto de Maiquetía. Y ahora lo vemos, es precisamente los caminantes con los morrales, es característico de la migración actualmente. ¿Okay? Luego tenemos otro dato importante y está relacionado con las rutas. ¿Okay? Estoy siendo bastante precisa. Detrás de esto hay distintas variables, indicadores, numeritos, un montón de cosas que nos hacen, pero sin embargo, bueno, seleccionamos como para mostrar lo emblemático de todos estos flujos, ¿no? Y es como vemos como en el 2019 básicamente la entrada por el puente de Simón Bolívar tiene una diferencia bastante pequeña con la salida por Rumichaca, que es la salida a Ecuador. ¿Okay? Entonces los venezolanos comienzan a utilizar Colombia como vía de acceso para los otros países del sur. Ecuador, Perú, y en este caso no lo hemos tomado en cuenta para el estudio, pero Chile. ¿Okay? El venezolano en dado caso sale a Colombia, pueda que tenga una estancia variable para trabajar, conseguir dinero, conectarse con otras redes para seguir hacia el sur. ¿Ok? Posteriormente, bueno, observamos como el flujo migratorio en Ecuador también alcanza su tope en el 2018, luego representa una disminución. Vemos como en el 2020, a pesar de las fronteras cerradas, tenemos un saldo negativo, cosa que responde, bueno, a varios factores. Ecuador también aplica unas medidas restrictivas bastante fuertes. Sin embargo, Ecuador no sigue siendo el destino final para la migración sur-sur. ¿Okay? Los flujos migratorios en Perú del 2017 al 2020, de igual forma, no alcanzan su máximo en el 2018, sino en el 2019. Luego van disminuyendo. De hecho, en este momento se reporta la disminución, una fuerte salida de Perú a Chile. Ya lo vemos en todo el panorama, ¿no? Y bueno, ese es un poco como a grandes rasgos, cuál ha sido el comportamiento de los flujos migratorios en estos tres países, ¿no? Hay una incidencia importante, hay un impacto importante de la migración venezolana en todo lo que son los sistemas de seguridad social. Hay un cuestionamiento también de lo que sería la migración en términos lineales, y bueno, podemos decir que la migración venezolana es aquella que tiene como destinos países de la región, es levemente masculinizada, se caracteriza por tener una presencia de hombres jóvenes, es heterogénea en cuanto al origen social y grado educativo, aunque con un creciente predominio de migrantes de clases populares y menor grado de escolaridad. ¿Okay? Y eso es otra cosa que caracteriza las distintas olas migratorias. En estudios recientes se demuestra que desde 2015 para acá, no solo el venezolano que sale hacia el sur tiene hasta bachillerato. No, eso no quiere decir que evidentemente no salgan personas con niveles educativos más altos, pero que además de alguna manera también está asociado, en el caso de las personas que tienen estudios de otros niveles, es que
terminan siendo también ejerciendo en trabajos informales. Independientemente del nivel educativo que tenga el migrante venezolano, termina en el sector informal, en aquellos que Yoconda Herrera, por ejemplo, define como trabajos esenciales desechables, ¿ok? Deliveries, todo ese tipo de cosas que no tienen ninguna seguridad social. Okay. Otra cosa importante que hay que mencionar es que, bueno, y que todos de alguna manera hemos mencionado, es que las causas de esa migración masiva, que básicamente se caracteriza en términos de volumen y tiempo de ese volumen, o sea, estamos hablando de un periodo muy corto de tiempo donde sale muchísima gente, evidentemente, no solo se trata de ese volumen en términos de crisis migratoria, sino que también ese volumen va a contextos complejos donde evidentemente la presencia de la crisis está, pues, ¿sabes? Entonces, bueno, durante el 2018 la migración de mujeres y niños se incrementó, podría deberse a procesos de reunificación familiar. Sin embargo, esto se detiene con el contexto pandemia. Los grupos etarios que predominan es de 20 a 39 años de edad, lo que se traduce básicamente que estamos exportando nuestro bono demográfico. Bueno, ya lo exportamos, de hecho. Las rutas continúan cambiando en el contexto pandémico debido al cierre de fronteras, por lo que la irregularización de la movilidad sigue siendo una constante. Las rutas, hay varias rutas identificadas, tanto de salida hacia Colombia y hacia Brasil. Sin embargo, bueno, en este contexto pandémico hay un resurgimiento de los pasos ilegales. O sea, el hecho de que estemos, de que no estemos, que estén cerradas las fronteras y que el paso regular esté cerrado no significa que no haya movilidad, ¿ok? Y eso se ha planteado en todo lo que es la discusión migración sur-sur y la discusión de transfronteriza y todo eso, ¿no? Por otra parte, la migración venezolana no es lineal, no tiene un destino planificado. Esta última ola migratoria se caracterizó por el tránsito en varios países de la región, ¿ok? Disculpen, el migrante venezolano huía, si de alguna manera, o trataba de buscar soluciones para solucionar su futuro inmediato. Eso todos lo podemos observar en distintos tipos de estudios. Y esa percepción de futuro, de un mejor futuro, evidentemente la toma a través de la migración. Pero esto no significa, no significó la planificación, estructuración o visualización en el lugar de destino, ¿okay? Y en eso tuvo un papel muy importante en lo que son las redes, al menos en el caso de los sectores populares, donde básicamente se anclan economías alrededor de lo que es la migración, ¿ok? Hay un amigo que tiene dinero para que llegues a Cúcuta, en Cúcuta tienes otra persona donde te sigue financiando, pero después, cuando una vez que llegas a un destino determinado, tienes tanto tiempo para hacer la cancelación de lo prestado con sus debidos intereses, así como el envío de remesas, ¿ok? Por otro lado, es indudable, no mucha gente lo menciona, no tenemos datos al respecto, sin embargo, al menos desde lo que son las bases cualitativas de los estudios, se pueden observar. Y es que esta última ola migratoria, bueno, realmente la migración en general ha significado un soporte económico vital para la familia, ¿ok? No hay registros oficiales, básicamente la academia está un poco de manos atadas. Sin embargo, el tema de las remesas dentro de los familiares, en el lugar de origen, es un tema tabú. No se habla, no se dice, presumimos que es por un tema de seguridad o algo así, pero en los sectores populares la respuesta es no me mandan nada. Sin embargo, cuando vas tratando con las familias que se quedaron, te das cuenta de que el mercado llega de una manera determinada, de que de repente le mandaron un colchón, de que están pintando la casa, ese tipo de cosas que solo lo ves si trabajas en campo. Pero la respuesta inicial es que no mandan dinero para la manutención, ¿ok? Entonces, bueno, eso es un tema pendiente por trabajar. Okay, bueno, básicamente estas son nuestras reflexiones hasta el momento. Hay cuestiones que
debemos retomar y cuestionarnos, por ejemplo, cosas como las migraciones sustitutas, las movilidades de choques, que bueno, en este momento estamos analizando. Bueno, ya yo creo que estoy lista. Nuestra moderadora no pudo ingresar nuevamente, ¿verdad? Ay, creo que no. Supongo que podemos continuar entre nosotras. Sí, La si quieren, contesto la pregunta que está en el chat, que es para mí. Dice, el reconocimiento del estatus de refugio para la población venezolana en México parece más un fenómeno aleatorio o discrecional que producto de una línea u orientación política general. ¿Y existe alguna diferencia entre el tratamiento que recibe la población venezolana migrante y o refugiada en México en relación a la política de contención y disuasión hacia las poblaciones del Triángulo Centroamericano? Muchas gracias, Manuel, por las preguntas. Pues creo que el reconocimiento del estatus de refugio para la población venezolana en México no es que haya como una diferencia, o sea, un diferencial si es discrecional o es un fenómeno aleatorio, sino que la mayoría de los venezolanos que acceden a la solicitud de asilo no lo hacen en puestos fronterizos terrestres ni en el aeropuerto, ya lo hacen cuando están en el territorio mexicano. ¿Esto qué quiere decir? Se acercan a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ya habiendo entrado como turistas. Entonces no es la misma, no es un fenómeno como aleatorio, discrecional tampoco, porque se los comenté en la ponencia, se les da a través de la Declaración de 1984, entonces sí se sabe a partir de qué estatuto se les está otorgando el refugio, la protección complementaria o las visas por razones humanitarias a los venezolanos. A diferencia de otros países, México, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, accede o dice que se está migrando forzadamente a los venezolanos, se le reconoce la necesidad de protección internacional, y en las leyes mexicanas, cuando se otorga el refugio a una nacionalidad, no proscribe. Entonces eso es importante mencionarlo. Y la segunda parte, si existe alguna diferencia entre el tratamiento que recibe la población venezolana, pues sí y no, podría decirse, porque en el caso que les mencioné es la nacionalidad que ahora tiene más rechazos en el aeropuerto. Entonces, si ponemos por ese lado, podrían entrar otras personas por el aeropuerto de otras nacionalidades, que no existiría el mismo problema que tiene la estigmatización o el estereotipo que tienen hoy los venezolanos. Pero creo que no es tanto por la nacionalidad, sino va relacionado más con la contención de las políticas migratorias en las fronteras de Estados Unidos y las exigencias que tienen en estas políticas bilaterales de Estados Unidos con México, discrecionales, es así obviamente, y que, bueno, no es lo mismo entrar por Tapachula o entrar por una frontera terrestre en México que entrar por aeropuertos. Entonces, hay venezolanos que han entrado, de las 15 personas a las que yo entrevisto, solo 2 entraron por la frontera, pero tuvieron la suerte que entraron en el año en el que tiembla en México, en el 2017, el día justo que tembló. Entonces las estaciones migratorias estuvieron cerradas y pudieron acceder de manera muy fácil a territorio mexicano. Entonces también es una cuestión pues espontánea que no se puede controlar, pero creo que sí la población, en el caso por ejemplo de los migrantes haitianos que se encuentran en Tijuana, y yo, o sea, podría hacerte la comparación y la relación con los venezolanos que se encuentran en la Ciudad de México, sí hay una diferencia de la territorialización en donde tú pides o solicitas el asilo. No es lo mismo pedir el asilo en un estado del centro a pedir el asilo en un estado fronterizo, porque con esta idea también del tercer, relacionada principalmente con el tercer país seguro de Estados Unidos, que aunque México no acepta ser un tercer país seguro, pues de manera como ad hoc lo hace, ¿no? Entonces, no, creo que no es una disuasión, porque sigue haciendo la migración centroamericana, sigue siendo la principal migración hacia México o por México, pero creo que por supuesto se podría otorgar el refugio a centroamericanos, haitianos y africanos por el mismo estatuto de la Declaración de 1984. Eso me queda muy claro, pero pues es al final de cuentas son políticas de protección que tanto la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados como el Instituto Nacional de Migración
están haciendo. Creo que podríamos hablar también de, hace apenas unas horas salió que personas que habían sido aceptadas por los TPS estadounidenses de nacionalidad venezolana estaban siendo repatriados, unos estaban en República Dominicana, otros estaban en Guatemala, y tuvieron que regresarlos por este desconocimiento, ¿no? Entonces creo que hay una contención de manera de las fronteras, que también son porosas y hay muchísima migración hacia México, pero creo que a partir de eso es totalmente diferente el trabajo que se ha hecho o que se está haciendo con los venezolanos. Por un lado, el refugio es algo muy benevolente, es una práctica que los venezolanos agradecen, pero por otra parte vivimos que en los aeropuertos nos están regresando sin una explicación, sin violando todos los derechos humanos, sin acceso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, y creo que yo te podría decir principalmente en el 2017 a mi abuela de 70 años, la retuvieron 5 horas en el aeropuerto de la Ciudad de México porque no traía más de $1,000, ¿no? Entonces, estas cuestiones que se siguen repitiendo, que los agentes de migración siguen haciendo, pues es un ojo que debemos tener tanto los académicos como la sociedad civil y pues las personas que hacemos investigación de migración, ¿no? ¿Qué está pasando con los venezolanos alrededor del mundo? Y creo que la tercera ponente, Carla, nos explicó de manera fundamental esto. Muchas gracias. Masaya, ¿ya puedes hablar? Ah. No te escuchamos. Bueno, mientras Masaya solventa, voy a contestar la segunda pregunta, que va dirigida a mi persona. De Manuel Alejandro, gracias por la pregunta, Manuel, te la voy a leer. Por lo que comenta, te escuchamos como congelada, y no te entendemos. Creo que es ver. ¿Me oye? Ahora mejor. A ver, prueba. No, otra vez se fue. Bueno, creo que la persona encargada de moderar está teniendo fallas. Bueno, voy a tratar de contestar la pregunta de Manuel. Por lo que comentas, parece haber una resistencia al reconocimiento expreso de la categoría de refugio para la población venezolana en Colombia. ¿Con qué dificultades de acceso o vulneraciones de derechos humanos se encuentra la población venezolana en Colombia? Esas dificultades y vulneraciones podrían estar vinculadas a deficiencias en las categorías o mecanismos de protección que el Estado colombiano ha dispuesto. Bueno, con respecto a tu primera pregunta, pues si estás hablando de los solicitantes de refugio, en efecto se encuentran en un estado de vulnerabilidad bastante grande porque, como les comentaba, cuando el solicitante tiene este salvoconducto, no está claro, no hay ni prohibición ni autorización de trabajo, por lo que el venezolano no tiene, o no solo el venezolano, cualquier solicitante de refugio durante este momento no tiene la forma de ingresar al mercado laboral de manera, digamos, legal, por lo que muchos venezolanos se han visto en la necesidad de, pues, como decimos en Venezuela, matar un tigre, buscar otra cosa, resolver trabajando en línea, básicamente trabajan en la informalidad. Y como les decía, sí ha habido casos muy, muy fuertes de persecución política que no han tardado tanto en ser aprobados como refugio, pero la mayoría de los casos estamos viendo que se tardan 2, 3 años para aprobarles el refugio, lo que genera pues un estado de incertidumbre y vulnerabilidad para estas personas. Y bueno, eso sería en el caso de los solicitantes de refugio. En el caso de los venezolanos, bien sea en situación irregular o irregular, obviamente los que están en situación irregular padecen mucho más pues las violaciones de derechos humanos, son más vulnerables a ser, por ejemplo, captados por organizaciones que operan al margen de la ley. Si bien en Colombia el derecho a la salud es universal en materia de emergencias, es decir, una persona, no importa que tenga un estatus irregular, igual puede acceder a un servicio de emergencias, pues un venezolano en situación irregular no puede acceder a tratamientos, por ejemplo, para enfermedades crónicas, cáncer, VIH u otro tipo de enfermedad, lo que obviamente también representa una vulnerabilidad muy alta para estas personas.
Esas dificultades y vulneraciones podrían estar vinculadas a deficiencias en las categorías o mecanismos de protección que el Estado ha puesto. Claro, es lo que venía diciendo. La primera respuesta del Estado colombiano es ese permiso especial de permanencia, que como decía, solo duraba 2 años, y más allá de los esfuerzos quizás del Estado colombiano de que ese permiso le permitiera al venezolano acceder a la oferta institucional colombiana, ha habido otro tipo de rechazo por parte de la población. Por ejemplo, hemos visto muchos casos venezolanos que no pueden alquilar un apartamento solo por ser venezolanos, entonces también se ha visto un rechazo, no diría generalizado, no tengo datos tampoco para saber cuánto, pero sí en muchas entrevistas que he logrado generar con venezolanos, y se ve que por tener el PEP, no importa que yo tenga el PEP, que de paso es un papel, no ven que soy venezolano, no me alquilan el apartamento. O de repente ha sido un gran reto que el venezolano pueda abrir una cuenta bancaria, tanto porque el número de ese PEP, de ese permiso especial de permanencia, es un número que no se corresponde con lo que sería un número tradicional de un documento tradicional. O también he escuchado venezolanos que me dicen, mira, no es por eso, porque simplemente digo que soy venezolano, no me abren la cuenta de banco. Entonces ha habido una serie de limitantes. Además, ese PEP no te daba como ese tiempo, no acumulaba para luego sacar una residencia permanente, lo que ahora sí va a permitir el estatuto. Entonces, sí, evidentemente, ese permiso especial de permanencia fue pensado en un momento en el que los dirigentes en Colombia imaginaron que la crisis en Venezuela no iba a durar tanto tiempo, y que Maduro pues no duraría tanto en el poder, o que la crisis económica no iba a durar por tanto tiempo. Y por eso es que surge este estatuto que busca entonces, digamos, superar esas limitantes, dando un periodo entonces de 10 años, dando la oportunidad que ya todo ese tiempo en Colombia con el PEP o con el estatuto dé paso entonces a una residencia permanente, que luego puede dar paso a la nacionalidad. Y muy, muy importante es toda la data que se está levantando ahorita con el proceso de caracterización, porque a lo que el venezolano se registra en esta plataforma que les mostré, se llama Visibles, tienen que llenar una encuesta, y ahí hay todo tipo de preguntas diferenciadas, con enfoque de género, con enfoque étnico, preguntas socioeconómicas. Entonces esta data va a ser muy importante para que a partir de allí el gobierno colombiano desarrolle la política pública necesaria para atender a esta población. Y bueno, como decía, sí, el régimen de refugio en Colombia pues totalmente deficiente. Hay que considerar que era un país que nunca había recibido tanta gente, tantos refugiados, y evidentemente no estaba capacitado. Lo que la vez yo siento que es muy interesante, porque yo pienso que esa falta de institucionalidad y de legalidad, digamos, en cuanto al tema migratorio, porque Colombia es un país que se caracteriza justo por tener sistemas legales muy fuertes en todos sus marcos, pero justo en el tema migratorio no era tan fuerte. Y creo que esto a su vez ha sido positivo en el sentido de que les ha permitido crear alternativas, ¿no? Creativas. Pero bueno, hay que ver cómo va a ser ese estatuto, hacerle seguimiento, y pues también que se publique esa data de caracterización, para que también la sociedad civil y la academia pues pueda acceder a ella y pensar en posibles políticas para los migrantes. Y, ella no está de vuelta, pero yo tengo una pregunta para Carla, porque me llamó mucho la atención lo que decías de que hay un tabú para hablar de las remesas. Sí. Eso me pareció muy interesante, ¿verdad? No lo sabía. ¿Sabes? O sea, que tú, como que, ¿por qué crees que se está dando esta dinámica? ¿Cuál es el miedo a hablar de las remesas? Ok, bueno, las remesas es un tema fundamental realmente, ¿no? Pero nosotros hicimos, te voy a hablar más o menos la metodología que aplicamos rapidito. O sea, hicimos 32 entrevistas y todas las familias nos indicaban de que no, sus familiares afuera no enviaban dinero. Primera alerta, eso no va a pasar. Y posteriormente, evidentemente, fueron 3 meses de trabajo en la comunidad, y observabas el movimiento, evidentemente, de la llegada del dinero. Y bueno, creemos que uno de los temas precisamente es no demostrar que tenemos dinero en una zona popular, ¿ok? Hablamos de una zona bastante deprimida, muy pequeña, donde se conoce todos los movimientos. Entonces, bueno, a pesar de que está bien consolidada, que no es una zona, no es una comunidad violenta en ese sector pequeñito,
Sin embargo, bueno, hay esas implicaciones donde, bueno, la primera, no, a mí no me mandan dinero, pero tú ves un viernes en la noche donde la cerveza está financiada por el migrante. Y está financiada no en términos de que lo estoy ocultando, que estoy desviando ese dinero, no. Hay un grupo, hay una organización específica en torno a la migración. Hay un grupo de migrantes que reportan las situaciones de la comunidad, ¿ok? Y por eso digo que la migración no involucra en este momento una ruptura con la comunidad de origen. Sigue el vínculo, tal cual. No disfruto yo, pero disfruten ustedes, ¿ok? A pesar de que evidentemente en esa zona popular no quedan muchachos de 20, 39 años, ¿ok? Sino personas mayores. Pero sí es un tabú, y no solo, te hablo específicamente del caso de las zonas populares, pero en otros estratos sociales es similar. ¿Ok? Es similar. El tema de las remesas, que pensamos que podríamos hacer una recolección de datos importante, al menos de una forma, una aproximación etnográfica, no ha sido posible por el tabú de la inseguridad, del dinero, de no tenerlo, o sea, de ese tipo de cosas. Vamos a ver cómo nos las ingeniamos, al menos para tener algún tipo de información desde el lugar de destino. Pero eso es hasta ahora lo que hemos presenciado. Es increíble. Y en otros sectores de investigación, también el tema, como es el sector educativo, el tema de la remesa sí continúa siendo un tabú. En otra comunidad distinta, en otros actores distintos, continúa siendo un tabú. Acaba de aparecer una preguntita. Sí, exacto. Es una forma natural de protegerse. También, bueno, puede estar vinculada a las ayudas sociales, bonos, cajas de alimentación, a mantener un estatus dentro de una comunidad popular, ¿okay? Porque eso podría implicar el retiro de una caja de comida, de un bono, de ese tipo de cosas, ¿okay? Hay varios factores asociados, ¿okay? También los mecanismos en las zonas populares para el envío de dinero, me van a perdonar, pero son fantásticos. Te llega la divisa, te llega el dólar, ¿okay? Eso es increíble. Y bueno, también los costos de comisiones son distintos, por eso, como les mencionaba, se armó una economía alrededor del migrante, ¿no? Yo te tengo una pregunta, María Gabriela, precisamente. Hay varios estudios, el grupo de Aliaga, hay varias personas que hablan sobre integración e inclusión del venezolano en Colombia, ¿okay? Que esa es una de las grandes preocupaciones. Bueno, la integración y la inclusión del venezolano. Ya el venezolano se movió y ahora a dónde se le reconocen sus derechos, ¿no? Cómo se le reconocen y tal, toda la cosa. Y bueno, uno de los casos, obviamente hay una discusión conceptual, integración, inclusión, derechos, deberes, todo ese tipo de cosas que, bueno, tendríamos que hacer otra mesa para discutirlo, ¿ok? Sin embargo, mencionaban, por ejemplo, yo no sé si te pregunto, ¿no? Si estás de acuerdo, tal cual como caracterizaciones de olas migratorias, esta ola migratoria en algunos casos se habla de victimización del venezolano, ¿ok? Y en esos trabajos que revisé, se beneficiaba a los venezolanos en condición de refugio, ¿ok? Sin embargo, bueno, tal cual como tú lo mencionabas, eso causaba roce con el colombiano del mismo sector popular, donde, bueno, el venezolano recibe la ayuda, pero yo la necesito igual. Esto, ¿qué está pasando? Finalmente, pasó algo controversial, y fue que la ayuda para los venezolanos, o sea, los venezolanos no accesaron a esa ayuda, y lo que quedó, por decirlo de una manera muy general, se les dio a los colombianos, ¿no? Entonces, bueno, mi cuestionamiento es, ¿los venezolanos no tienen información sobre las ayudas hacia los refugiados? ¿O la contabilidad de los refugiados, qué tal está? Aunque bueno, yo desde la investigación que hemos realizado sobre migración, de verdad agradezco, o sea, la información de Migración Colombia es una bestialidad, ¿okay? Migración Colombia nos responde en 2 minutos, o sea, tiene muchísima información que en el resto de América, que nosotros como América del Sur además no tenemos tradición de migración, de recepción de migrantes, ¿ok? Y por esa razón nuestras instituciones evidentemente no tienen cómo reportar por países de procedencia, por ejemplo, una cosa
tan básica que se viene haciendo posteriormente precisamente a esa migración masiva de venezolanos. Y ya no me extiendo más porque voy a hablar mucho. Sí, bueno, gracias por mencionarlo. Ese es un tema muy polémico, ¿no? Acabamos de ver que hubo la segunda convención, reunión en solidaridad con los migrantes venezolanos, organizado por Canadá, y donde se reunieron entre donaciones y préstamos casi 1.500 millones de dólares. Se llegaron a las metas establecidas y pues a pesar de estar en un escenario de pandemia en donde todos los países están un poco complicados a nivel económico, se llegaron a las metas. ¿Qué pasa? Generalmente el país que da esa donación, le da esa donación no a Colombia o a Perú, poco. Se lo dan a ACNUR, se lo dan a Cruz Roja, se lo dan a OEA, se lo dan a unas organizaciones internacionales o ONGs internacionales, y ellas son entonces las que están encargadas de manejar esta información. Según lo que yo tengo entendido, dentro de estas organizaciones pues hay procesos burocráticos, auditorías muy duros y muy complejos como para, en efecto, que los recursos se estén destinando a donde no es. Sin embargo, sí parece que hay una falta de una estrategia quizá de comunicación a que estas organizaciones expliquen, ¿no?, mejor a cómo se destinan los fondos. También he escuchado venezolanos que tampoco ven esas ayudas, porque a veces quizá es en zona de frontera, kits de alimentos, kits de higiene. Entonces sí, es un tema muy complejo. Sobre ese caso que mencionas, de verdad no lo sabía, que le habían dado la ayuda a los colombianos y no a los venezolanos. Pero sí, es un tema complejo porque para evitar esas tensiones sociales, pues en esas comunidades más vulnerables, pues se debería ayudar a todos, ¿no? Y ya varios académicos, unos académicos de la Universidad del Pacífico, lo están hablando, de que sí, esas políticas públicas no deben diferenciar a esos sectores también vulnerables, ¿no? Que en el caso colombiano, pues tenemos en las zonas de frontera, todo lo que es norte de Santander, también hay una gran población en Barranquilla. Barranquilla es la segunda ciudad que recibe más venezolanos en Colombia, y si no, hacia allá va la conversación, hacia obviamente diseñar políticas diferenciadas de género, étnica, para la niñez y los adolescentes, pero que no dejen de un lado a comunidades también vulnerables colombianas. Pero sí creo que sobre ese tema de las agencias de cooperación, sí, ellos creo que deben de informar mucho mejor cómo se distribuye el dinero, porque en efecto creo que en la opinión pública hay mucho desconocimiento y la gente se pregunta, lógicamente, bueno, ¿a dónde va el dinero? Entonces creo que ellos deben mejorar esa parte. No sé si más allá, yo le quería hacer una pregunta a Lady. Si el público tiene más preguntas, las puede hacer. O si más allá vuelve. A ver, creo que más allá, ¿puedes hablar a ver si te escuchamos? Estoy acá, ¿me pueden oír? Sí, ahora sí. Oigan, disculpen, ha habido una falla de electricidad. Bueno, escuchamos lo que sucedió, realmente no. Yo también estoy acá un poco que afortunadamente no se fue la luz o internet todavía, no lo voy a decir muy duro. Sí. Bueno, yo le quería hacer una pregunta a Lady. ¿Qué piensas tú ahorita sobre estos nuevos flujos que se están dando venezolanos desde México hasta Estados Unidos por la frontera y por el Río Grande? ¿Cómo ves tú esa situación que estás allá en México? ¿Cuáles son tus impresiones? Yo también le iba a preguntar eso. Es increíble porque sí, además de la información que uno ve, pues mucha gente que está en Venezuela que te conoce te dice, oye Lady, ¿cómo pasas? ¿Tú me puedes pasar? Es como, a ver, esperen. es una situación increíble porque por lo que yo he leído y lo que he dado seguimiento es un grupo de maracuchos los que hacen el flujo del movimiento desde Venezuela. Tú ya pagas que no te regresen en los aeropuertos, principalmente en Monterrey, y de ahí viajas hacia Mexicali o Tijuana. Entonces, la verdad, en lo que yo he revisado como
sobre todo en grupos de Facebook donde ponen como, oigan, ¿cómo paso? Si es fácil, no es fácil. Por lo que yo he revisado, la gente se está moviendo principalmente hacia la frontera de Mexicali, donde encuentran un coyote, y a los coyotes están cobrando, ya estando en Mexicali, los venezolanos entre $5,000 a $10,000. Entonces no es un movimiento migratorio pues que se dé como muy fácil, porque pues la frontera de Estados Unidos está cerrada. En la frontera de Tijuana con Estados Unidos hay más de 9,000 personas esperando cita para resoluciones de asilo en Estados Unidos. Pero pues esa foto que fue impresionante de un venezolano cargando a una abuelita pasando, pues lo que están haciendo es entregarse a la migración estadounidense. Muchos de ellos, por lo que leo, se quedan entre 3 meses hasta 9 meses en estaciones migratorias, que son pues cárceles migratorias en Estados Unidos. Y un caso como cercano que estuve siguiendo, una persona que salió desde el Táchira, salió por Cúcuta, llegó a México, a Ciudad de México, de Ciudad de México voló a Mexicali. En Ciudad de México le cobraron $800 para poder entrar a la Ciudad de México en el aeropuerto. Esta persona de 65 años vuela hasta Mexicali, en Mexicali paga $1,200 y estuvo 14 días en la estación migratoria de Texas, y ahí salió. Entonces, lo que la persona me comenta es que es muy difícil salir, o sea, es muy difícil estar, la estación migratoria solo le daban de comer una vez, dice que ella salió con 35 números de teléfono de venezolanos más jóvenes que están dentro de esta estación migratoria para que la señora les hablara a sus familiares y le dijeran que estaban vivos porque estaban detenidos, porque pues no tienen comunicación, no hay una asociación que los esté ayudando en Estados Unidos a las personas de nacionalidad venezolana retenidas, o al menos no en esa estación migratoria. Y lo que esta persona me comentaba era que si tienes más de 65 años, tardas 14 días, pero si eres una persona joven, pues de 6 a 9 meses retenidos, y muchos de ellos están siendo pues deportados, ¿no? O sea, creo que eso es otra de las cuestiones importantes, que otro punto importante es que en Estados Unidos la mayoría de gente que se deporta a México, no importa la nacionalidad que estos tengan, porque es más barato, y en México, pues en estas alcabalas que les comento, se están deportando a las personas, sobre todo migrantes que no tienen documentos en Cancún, que es una de donde se concentra la mayor población venezolana que no está como haciendo trámites migratorios. Se están devolviendo, ¿no? Entonces, pues sí hay como un movimiento fuerte ahorita en los últimos meses hacia Estados Unidos, que creo que en cierto modo a lo mejor a la gente que decida migrar hacia México para obtener la protección del refugio, pues va a ser complicado porque va a haber una contención porque están entrando de manera indocumentada a Estados Unidos. Y pues aunque no se diga, pues sí, en Estados Unidos tiene una fuerza muy grande acerca de las políticas migratorias que el gobierno de México tengan, y lo pudimos ver a principios del 2020 con la Guardia Nacional en la frontera norte, deteniendo y golpeando a la gente que venía de Centroamérica en las grandes caravanas, ¿no? Entonces, eso es importante ver qué va a pasar en el futuro, ¿no? En estos movimientos migratorios, que ya los venezolanos no solo se están quedando, o sea, están buscando llegar a México y quedarse en México, sino muchos de ellos ya están tomando el tránsito a México como tránsito en vez de como país destino. Sí, otra cosa, no sé si tengas información o hayas estudiado un poco el caso. ¿Observas alguna similitud o diferencia, o qué sé yo, se puede hacer una comparativa entre precisamente las caravanas centroamericanas que van hacia el norte y el movimiento de los migrantes? Porque bueno, hemos tenido algunos conatos de organización como los caminantes, o sea, hay en la migración de este tipo, al menos en la última ola, hay una organización que no terminamos de definir nosotros, o sea, al menos yo como académico, pues. Entonces, ¿observas algún tipo de organización en ese sentido? Por parte de los venezolanos, creo que, o sea, sí, hay una red de migrantes en la que yo me puedo incluir, en la que estamos buscando en redes sociales
informar a las personas, decirles que tienen acceso a la Comisión de Derechos Humanos, misma gente, por ejemplo, yo soy miembro de Venezolanos Globales en México, entonces si hay un caso de algún venezolano retenido, buscar asociaciones civiles que nos ayuden, asociaciones civiles que se acerquen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ir hacia los aeropuertos donde tienen retenidas a las personas, saber el nombre, buscar la identificación, buscar qué agente migratorio está en ese momento, en ese puesto fronterizo o en ese aeropuerto internacional para coactar y decirles, bueno, ¿por qué los están deteniendo o por qué los están regresando? Y en cuestión de terrestre, creo que no es mucha la información que hay, o sea, no hay tanta información como, por ejemplo, cuando ves a los caravaneros, que o sea, la agencia que ellos tienen para hacerse visibles, para que no se le violen los derechos humanos, porque transitar por México es difícil, es violento, es inseguro. Entonces ellos lo que hacen es apropiarse de la opinión pública para salvaguardar sus vidas. Creo que aún no hay un movimiento terrestre tan visible de los venezolanos como lo hay hacia Colombia, o sea, de los caminantes hacia Colombia, que también es un número que se visibiliza y que la gente los ve a través de los medios de comunicación. En el caso de México, los venezolanos no. Creo que en el 2019 salió un libro que decía que la mayoría de la gente que llegaba a México no solicitaba el refugio porque sentía que no lo necesitaba. O sea, como que era una categoría que lo mencionaba con María Gabriela como, yo no quiero ser refugiado por el estereotipo, pero después se dieron cuenta que tenían muchas facilidades, que salvaguardaban otros derechos, que hacerlo, pues buscar trabajo es un poco más complicado. También una cuestión, los venezolanos que llegan a México, pues es un recorrido migratorio más largo, más costoso. Entonces, cuando tú solicitas protección internacional es gratuita, hay otras maneras de acceder a los documentos que te permiten un desarrollo, no el mejor en cuestiones. Yo no puedo decir, bueno, todos los venezolanos que tienen refugio encuentran trabajo, tienen casa, o sea, no, porque pues eso es inverosímil, pero sí tienen una protección y una visibilidad distinta a los venezolanos que buscan otras alternativas. Entonces, antes era como menos el número que solicitaban refugio y ahora no, han ido en aumento. Y pues creo que el futuro en el ojo en México, que lo voy a seguir, es eso, ¿qué va a pasar si los venezolanos empiezan a usar a México como tránsito y no como destino? O sea, ¿qué políticas, además de la retención en los aeropuertos, van a existir, ¿no? A lo mejor, y ya no se claudica en la comisión, no se dice como tal que no se va a dar refugio, pero las resoluciones que dan son negativas, como en el caso de los centroamericanos. Sí, yo creo que ese flujo va a aumentar, porque creo que muchos venezolanos están, como tú decías, vienen de segundos países. Muchos vienen de Perú, Colombia, Panamá. Creo que como consecuencia de la crisis del COVID, y yo también pensaría mucho el aumento de la xenofobia, pues tengo muchos contactos con los venezolanos que me dicen, Gaby, ¿puedo ir para Alemania? Porque aquí la xenofobia, por ejemplo, en Perú ha sido muy fuerte. Entonces creo que muchos están buscando alternativas desde segundos países. Entonces estamos viendo una segunda migración de muchos venezolanos. Y justo ayer leí un artículo sobre este flujo a Estados Unidos, donde se indicaba que, a pesar de todo, en comparación con los centroamericanos, los venezolanos pareciera tener un rango de aceptación de refugio más alto. Sí, porque es generalmente como que quizá puede que sean más, no se tenga más información, puedan defender mejor su caso, ya tienen redes, ya tienen contacto en Estados Unidos. Y eso me llama la atención y me lleva justo a través de lo que yo decía un poco, ¿no? De ese deservingness, ¿no? Como en ese sistema de refugio alguien decide quién merece más, ¿no? Es un poco esa conceptualización que yo también mencionaba al principio de quiénes son desechables y quiénes no son desechables, y además por la posición política de Estados Unidos al régimen venezolano, que pasó lo mismo con Cuba, con los pies mojados, pues es el mismo discurso político migratorio que se le está dando a las personas que optan por el asilo en Estados Unidos de nacionalidad venezolana. Ese también es un punto importante que a lo mejor no lo tienen los centroamericanos porque el posicionamiento político de Estados Unidos frente al gobierno de Nicolás Maduro es muy tajante, ¿no? Entonces creo que eso también es un plus bastante pues importante para las personas que solicitan asilo de nacionalidad venezolana en Estados Unidos. Sí. Bueno, Manuel Alejandro, gracias, nos dio sus contactos.
Él está desde Argentina y Uruguay, también diseñando investigación sobre refugio y población venezolana. Allí Manuel dio sus correos. Y bueno, no sé si alguien tiene más preguntas. Magali nos pregunta que si podrían acceder a nuestros PowerPoint. Sí, yo no tengo problema. Si me mandan un correo. Yo dejo igual en el chat mi correo y mi Twitter y me escriben y yo lo envío. Sí, va. Creo que eso me parece más... Sí, y Carla, si tú también quizá puedes colocar tu correo en el chat. Sí, voy a... Mira, ha sido un placer compartir con ustedes. Realmente me voy a mencionar algo que he visto en LASA y ha sido precisamente la diversidad de estudios, de perspectivas que nos permiten construir distintos indicadores, distintas formas de aproximarnos, pero estamos construyendo un debate. ¿Okay? No estamos uniformes, ni lo vamos a estar nunca, no queremos hacerlo, pero nos permite observar una realidad súper compleja desde distintos puntos de vista, distintas realidades, que eso ya es mucha ganancia, y mucho más en el caso venezolano, donde, bueno, todos sabemos las dificultades que involucra investigar y en Venezuela, relacionado a Venezuela o con Venezuela, o sea, todo lo que implique eso. Entonces ha sido de verdad un placer compartir con ustedes. Sí, muchísimas gracias. Igual sería un placer en algún momento colaborar con ustedes dos. Gracias a LASA por abrirnos esos espacios, por poder mostrar el privilegio que tenemos algunos y algunas venezolanas de investigar acerca de las migraciones venezolanas y que esto va para muy largo y tenemos que tener el ojo y ayudarnos, ¿no? Yo creo que desde la diáspora es lo que podemos, pues, decirle a la gente: apóyense entre la gente que ya tiene años en el exterior, la gente que está hablando, busquen información, pues para que no sean presas de la violación de derechos humanos. Sí, gracias, sin nada que agregar. Muchas gracias a ustedes, a los ponentes y a LASA por esta maravillosa oportunidad de unirnos, ¿no?, a distintos académicos analizando el tema venezolano, tanto dentro de Venezuela. Para mí, por ejemplo, escuchar a Carla, que está en Venezuela, su perspectiva de adentro, para mí es tan valiosa, leer en México. Y bueno, muchas gracias a la gente del público por sus preguntas también tan chéveres. Sí, bueno, esperemos que nuestra moderadora tenga servicio rápido, que no sea nada. Y bueno, nos vemos en otras mesas. Chao.